El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha entregado a esta mesa directiva el texto de su posicionamiento mismo que se integrará al diario de los debates. Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Digno senador de Oaxaca. Muchísimas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. El calendario cívico mexicano, desde mi punto de vista, lo quiero decir con mucho respeto, se ha convertido hoy en día en el objeto más temido del gobierno federal. Ya lo vivimos el pasado 18 de marzo, cuando desde el Monumento a la Revolución y en numerosas ciudades del país, los hombres y mujeres leales a México se manifestaron dispuestos, con patriotismo, a participar en las tareas necesarias que nos lleven a recuperar el petróleo y el sector energético en su conjunto, que fueron privatizados a través de la reforma respectiva por el gobierno y sus aliados. Ya he reiterado que con la reforma energética se sacrifica lo nacional del patrimonio para hacerlo patrimonio individual y que se despoja de futuro a numerosas generaciones de mexicanos. Pero también he dicho que no vamos a descansar hasta recuperar el petróleo para el país, hasta que se efectúe la consulta popular y que nos pregunten a todas y a todos sobre esta simulada venta del país que perpetraron. Hoy recuerdo la privatización del petróleo y lo relaciono con el calendario cívico, porque en el aniversario de don Benito Juárez García, oaxaqueño magnífico, tengo la firme impresión de que también les incomoda a quienes sin reserva alguna permiten con sus actos que la desigualdad, la injusticia y el retroceso democrático se yergan como el destino cotidiano de las mujeres y hombres de México. Son, por lo tanto, fechas patrióticas que muchos de los presentes y ausentes quisieran arrancarlas del calendario para que la memoria nacional de una vez por todas se diluya, se evapore, se haga polvo. Pero el rostro de Juárez, su legado, no puede desvanecerse. Sus raíces profundas y su pensamiento tienen en nosotros seguidores leales. Juárez nos dejó dicho en aquella carta memorable a Mariano Escobedo, y cito: nosotros no necesitamos que un extranjero venga a establecer las reformas a nuestro país. Nosotros las hemos establecido todas sin necesidad de nadie. Cierro la cita. Pero expongo, compañeras y compañeros, que tampoco han escuchado a Juárez, ni a Lázaro Cárdenas, ni a Morelos, Zaragoza, Madero. La verdad es que no escuchan la historia. Y al no escucharla, muestran desdén por la identidad de México. Este es precisamente, compañeras y compañeros, el centro de nuestras diferencias. Ustedes quieren que olvidemos las gestas de Benito Juárez, que recuperó, por ejemplo, los bienes a favor de la nación, mientras ustedes los entregan a manos privadas. Ustedes quieren que permitamos la explotación de las trabajadoras y trabajadores del petróleo bajo contratos y condiciones desfavorables, mientras Cárdenas y el pueblo de aquel entonces lo hicieron todo por fortalecer esas mismas fuentes de trabajo y condiciones laborales. Ustedes quieren que guardemos silencio ante la intervención de facto que sufre y sufrirá el país con su reforma, mientras nosotros coincidimos con Zaragoza en buscar por todos los medios defender a México. Ya Benito Juárez les decía a los vencedores del 5 de mayo, herederos de Ignacio Zaragoza: un enemigo injusto nos trae la guerra y avanza ya sobre nosotros.
porque nos cree débiles y degradados. Aprestaos al combate y probad al orgullo invasor, al orgulloso invasor, que México vive, que México no sucumbirá al capricho de ningún poderoso, porque defiende la causa de la justicia, de la civilización y de la humanidad, y porque cuenta con hijos leales y valientes como vosotros. Esas son, compañeras y compañeros, las diferencias entre ustedes y nosotros. Ustedes quieren entregar al país, nosotros hacerlo aún más grande. Porque nadie en sus cabales puede comprar, por ejemplo, comparar el proceso de la reforma de Juárez con las injustas reformas del actual régimen. Y para decirlo más gráficamente, en 1860, el 4 de diciembre para ser exactos, se decretó uno de los ordenamientos más emblemáticos de aquel proceso, la Ley de Libertad de Cultos, cuyo artículo primero consagró la protección del ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país como expresión y efecto de la libertad religiosa. Es decir, se atendió el derecho de las personas a creer y a ejercer su religión sin ninguna restricción ni obligación civil de por medio. Hoy acudimos a lo contrario. Y no me refiero, claro, a religión alguna, ni a asociación eclesiástica relativa. Me refiero al retorno al culto institucional, al Ejecutivo, a la manera en que a últimas fechas han regresado las antiguas prácticas de culto desmedido a la personalidad de un solo hombre por sobre las disposiciones de sus propios programas partidistas e inclusive sobre la voluntad de sus bases y militancia. El culto moderno que pretende restituirse en México es prueba suficiente de que el espíritu republicano de Juárez les es completamente ajeno. La división de poderes, por ejemplo, pilar del republicanismo, es un mecanismo que les incomoda y por eso lo atropellan. Es decir, hay una fuerza hoy en el poder que pretende restaurar no solo un proceso de reforma como se publicita, sino el gobierno de un solo hombre, como lo pudieron imponer durante buena parte del siglo pasado en nuestro país. Pero nosotros somos juaristas. Por eso, conmemorando este 21 de marzo, a pesar de que el calendario cívico le sea adverso, hoy efectúo un llamado a todas y todos los mexicanos para que volquemos voluntades y trabajo a favor del destino común, el fortalecimiento de una conciencia nacional renovada que propende de forma activa por la paz, el respeto, la libertad y la independencia. Y quien piense que la lucha de Juárez por estos valores culminó con su muerte, basta con referirle que hoy, a más de 208 años de su nacimiento, lo traemos a la memoria para dejar claro que todo por lo que él lidió está vigente, porque tanto los triunfos como las derrotas son pasajeras y por eso solo el trabajo es permanente. Así que, compañeras y compañeros, nuestro compromiso con Juárez tiene un nombre: trabajo para México, trabajo sin descanso, trabajo con pasión, como él lo dijo durante su vuelta con triunfo a esta Ciudad de México en 1867. Trabajemos, cooperemos todos para poder legar una patria a nuestros hijos en camino a la prosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad. Trabajo para México, nuestra razón juarista de cada día. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, senador presidente.